Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video, chicos. Hoy vamos a trasplantar en estas macetitas de animalitos que hicimos en anteriores videos. Creo que ya toca trasplantar, como les había comentado, tengo muchísimas, pero muchísimas macetas vacías de reciclaje, porque me he estado dedicando simplemente a hacer reciclaje, reciclaje y reciclaje. Entonces dije, vamos a poner en orden mi jardín, momento de utilizar las macetas que no estén ahí vacías. Y pues elegí estas bellezas. Miren, este color es súper, pero súper hermosa. Miren esta otra que tengo por acá. Esta estoy dudando a cuál trasplantarla. Bueno, yo quería trasplantarla acá, a la cerdita, pero pues no sé. Vamos a ver si el tallo es grande. No recuerdo, la verdad. Después, para este conejito, traje esta bebecita que necesita agüita. No quise echarle agua porque pues la vamos a trasplantar. Espero que se queden conmigo hasta el final del video. Acabo de darme cuenta que esta de acá pues está echando un bebecito, pero que tiene un poco de pulgón. Ya les había comentado que está atacando la cochinilla algodonosa a algunas plantas. Y pues creo que esta es una también de esas. Vamos a sacarle un poquitito. Ahí está. Me gusta sacar con la pinza porque ahí se enredan. Y pues además también las aprietas y se van, ¿cómo se dice? Las aprietas, las matas. Y vamos a sacar también las hojas secas. Vamos a empezar con el conejo, que sería este. Sí, vamos a poner a esta bebecita por acá. Este es el bañador, se puede decir que utilizo. Ya sabemos que no es bañador, pero pues me ha servido muchísimo para trasplantar aquí. Esta señorita, la tierra la tiene bien, no está nada mal. Y cuando no está la tierra feita, como se dice, pues yo no la saco, la dejo ahí. Y además esta es la tierra que yo utilizo, no es que haya traído del vivero, así que vamos a seguir utilizando esta misma tierra para que se mantenga. No la vamos a estar, ¿cómo se dice? Tocando, o como le dicen acá, hurgueteando, así se le dice cuando pues está algo bien y tú lo molestas. No sé si así es como dicen también en sus países. Entonces a esta señorita la vamos a poner ahí. Miren, ahí va quedando. Creo que escogí la plantita perfecta para este conejo. La verdad me ha gustado demasiado. El color rosado pues le resalta muy bien al verde, entonces dije, esta se va a quedar aquí con esta bebecita. A esta le encanta el agua. Me parece que ya habíamos trasplantado una similar, una crásula también en el anterior video, y les dije pues que a estas crásulas les gusta el agua. La verdad, según yo, sí les gusta el agua, porque las riego a estas dos veces a la semana, sí o sí. Entonces les echo un vasito de agua, que sería 250 ml. Es con esa jarrita la cual yo utilizo para echar la tierra, perdón, para echar el agua, y también para echar la tierra, ¿no? Porque acabo de echar la tierra. Así que a esta preciosa se va a quedar, le va a quedar súper, pero súper bien esta maceta. Miren, por acá lo que me gusta es que sobresale la plantita hacia arriba. Yo decía, tiene que ser una planta que vaya hacia arriba, no tanto hacia abajo, para que se vea interesante en medio de las orejas. Y pues creo que he conseguido la planta perfecta para ponerla aquí. Así que por acá hacer un poquito más de tierra. Les cuento que está haciendo una calor, chicos, tremenda. Está nublado ahorita, pero igual hace una calor grave, 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 que no se puede estar para nada. Quiero limpiar mi jardín. Estoy con sombrero, pero pues el sombrero no te sirve de nada, porque al final te calienta la cabeza y te hace hacer más calor todavía. Es muy, muy fuerte esta calor que está haciendo ahora. Miren, así es como ha quedado esta bebecita. Ay, la verdad me encanta, se ve súper cool. Y aquí abajo está así, miren. Una vez que esto llene, pues va a empezar
abrir más. Ahorita acabo de ver, creo que estas chiquitas era ponerla acá para que salgan aquí, ¿no? Pero igual, es que ahí yo lo veo vacío. Pero creo que no importa, lo vamos a llenar. Vamos a poder cortar. Esta se reproduce muy bien por esquejes, así que tal vez vaya cortando un pedacito cuando vaya creciendo. Y la vamos a poner ahí para rellenar muy pero muy bien este bebecito conejo. Quería decir no sé qué otra palabra. Creo que quería decir belleza y se me ha trabado la boca ahí o la lengua. Y pues me sale otra cosa. Así que esta es la primera bebecita que hemos trasplantado. Miren, está súper pero súper hermosa. Bueno, les había comentado que cuando termino, esto quiero seguir utilizando, son pistachos, miren, ahí lo puse. Vamos a sacar todos los pistachos, porque según yo se ve súper bonito esos pistachos ahí. Hubo un momento donde yo le entraba, como se dice así, grave al antojo del pistacho, aunque te venden una miseria, bien poquitito, así muy caro, así que ni modo, lo dejé ahí, paré con el vicio. Me estoy dando cuenta que esta señorita no tiene ningún bicho, también está muy bien su tierra. Ahí acabo de romper una hoja, aquí hay una hoja que no me gusta. A ver, aquí tenemos estos de la floración que le saqué. ¿Saben qué? Le está saliendo raíces aéreas, así que lo vamos a sacar todo, pero no sé si cortar por acá. No sé si logran ver las raíces aéreas que ella tiene por estos lados. Los guantes me hacen bien chistosos. ¡Ay, ay, ay! Miren esto. Los guantes son súper grandes para mí. Así que, como les decía, y también tiene una bebecita, dos bebecitas que está saliendo por acá abajo. Entonces no sé si cortar hasta aquí, ya que esto tiene raíz, y dejarlo ahí, o bien la pongo aquí en el oso. Sí, creo que la vamos a poner. Es que yo quería ponerla en este, y pues también da, pero creo que se va a ver mucho mejor en este de acá, ¿cierto? La tierra está bien, pero la voy a, como ya terminé de sacar, la voy a utilizar para poner bebecitos que yo siempre saco. La tierra que está bien y saco sin querer queriendo, utilizo para poner bebecitos en esa tierra, o sea, esquejes, hijuelos que voy separando, y después para venderlos, porque la tierra está bien. Se imaginan si vendo con una tierra que está lleno de bichos, pues nadie más te va a comprar, ¿cierto? Entonces siempre ando viendo esa tierrita para volver a utilizarla, o simplemente echar ahí atrás. Tengo un lugar aquí en casa donde es un poco hundido, y ahí es donde mi mamá me dice todo el tiempo que eche agua para que no esté tan hundido, porque cuando llueve se detiene demasiado, pero demasiado el agua ahí. Y pues ella me dice, como está lejos de donde están mis plantas, ella me dice, ahí échalo, no pasa nada si tiene bichos. Así que ahí es donde voy echando toda la tierra que ya no voy a utilizar y que está fea. Esta es una suculenta preciosa. Una vez, esta ahorita tiene dos bebecitos, como les dije ahí abajo. Ya saqué una que venía cuando la compré, y pues ya se vendió también. Me di cuenta que es un poquitito lenta de crecimiento, eso sí, pero pues vale la pena tener en el jardín a esta hermosa roseta. Y ahí está muy bien. Vamos a apretar un poquitito. Por acá también lo vamos a echar. Cuando está en el sol, estas puntitas, miren, se ve súper rojitas, miren. Están medias rojitas, y eso que está bajo malla sombra, y pues está preciosa, ¿no? La verdad me encanta. A esta sí le voy a echar un poquito de cascarilla. No es cascarilla, es de perlita, porque pues ya les había comentado que me gusta cómo es que resalta el color de la planta y no se ve la tierra. A ver,
no tengo piedras en sí, así que eso también nos puede ayudar. Miren, ahí ya va tomando un poquitito de pinta. A todas estas les hace falta agua. Yo les había comentado que algunas suculentas pues yo las dejo ahí que pidan agüita hacia gritos y recién les doy, para que no se me vayan a estar muriendo. Es mucho mejor darles agua y que se recuperen que estarles echando agua y después que se nos vayan a podrir, ¿cierto? Entonces siempre espero eso. Y miren, así ha quedado este osito. ¡Ay, se ve hermosa! La roseta sí que se ve espectacular, ¿a poco no? Es una plantita que tiene pruina. Miren, ahí la toqué y pues se lo saqué un poquito, pero nada más un poquito. Hace poco ella ya estaba floreciendo, pero pues se lo saqué. Ya saben que un momento las tengo a las flores y después las voy sacando, pues porque las flores atraen abejitas. Y pues no sé si se acuerdan que les había dicho que por tener varias floraciones aquí tenía muchas abejas y picaron a uno de mis perros ahí abajito, y pues ha estado en tratamiento un buen tiempo con el bebecito afuera. No sé si me entienden, pero los que han visto el video pues yo creo que sí. Miren, así es como ha quedado. Ahora nos vamos a ir a... Quiero utilizar estos pistachos también. Me he olvidado, lo estoy arrinconando más bien. Vamos a ver si lo voy a utilizar y si no, pues vamos a ver. ¿Saben dónde lo puedo meter? Ya que no lo voy a poner acá. Creo que aquí. Es que esto también me sirve para cuando la tierra está mojada y no toca las hojitas la tierra. Entonces esa separación les da para que no se vayan a podrir, ya saben, algunas veces. Lo más chistoso es que cuando yo dejo algunos bebecitos dentro de la tierra y se mojan y todo, y no pasa nada, ya les había comentado, ¿no? Miren, así es como ha quedado ahí adentro. Y cuando pues está simplemente junto a la tierra, ahí sí pasa. No sé si me han entendido, creo que sí. Entonces bien ridículo esa parte, pero pues así es como me pasa a mí. Esta se salió de aquí. Me parece que habíamos sacado una hoja de esta otra, pero no sé dónde carambas la puse, porque no tengo... aquí está. Esta bebecita la vamos a dejar justo ahí para que empiece a salir raíz también. Y nos vamos a ir con esta otra. Vamos a sacarla. Bueno, a esta sí le estaba dando agüita, pero no terminó de tomar su agüita. La vamos a limpiar, sacar las hojas secas que tiene por aquí abajo. Esta les cuento que estaba grandota, pero grandota, hermosa, en una maceta grande. Me lo entró mucho, ¿cómo se dice esto? Muchos bichos. Y me lo ha matado. Bueno, le puse veneno y nada, no podía, pero lo bueno es que sí he podido recuperar por lo menos este pequeño pedazo. Este estaba sin raíz, sin nada, pero aquí ya está con raíz. Y veo que por acá tiene unas bebecitas que están saliendo. Yo pensé que eran bichos, pero no. Había sí bebés, casi las saco. Y tienen varias raíces, las raíces aéreas por ahí que tiene. A esta la vamos a poner acá. ¿O no va a dar? Negro con negro. Yo creo que sí, ¿no? Porque también tiene como que rosados y verdes. ¿O no? No sé. Estoy algo dudosa. Si la ponemos aquí, sí, creo que se va a ver mucho mejor aquí el rosado con esto, porque este color es como que no va a resaltar, ¿no? Entonces la vamos a poner solo a esta pequeñita, que es una cerdita preciosa. La verdad me ha encantado hacer este tipo de macetas. Se ven súper cool, preciosas. Entonces, ¿saben qué? Creo que necesita más espacio. No sé, estoy dudando. O algo así. Creo que se va a ver mucho mejor así, ¿no? Con vista al otro lado. Medio echada. Como tienen raíces aéreas, no la quiero cortar. Solo que se agarre mucho mejor de la tierra. Ya que ahí, como les dije, hay uno que otro bebecito por ahí. Entonces
no quiero dejarlo. Más bien lo que voy a hacer después de que salgan los bebecitos es sacarlo y ponerlo aquí atrás para que rellenemos todo de atrás, porque ahorita aquí atrás está como que desnuda, no está tan interesante como está adelante. A ver, miren, aquí se ve súper bonita y miren aquí atrás está así vacía, entonces medio que medio que no tiene chiste, ¿no? Pero igual la vamos a dejar ahí. Estas cositas lo voy a poner por acá para que no se vaya tan adelante, y un poco más de tierra por estos costados. Y está. Aquí creo que sí le voy a poner estos pistachos. A ver. Bien. Me encantan estos pistachos, se ven súper bonitos, así que no los vamos a botar. Más bien voy a comprar más para comer y los voy a poner por aquí. Ahora sí no se ve tan vacío que digamos, ¿no? Pero miren, ese color se ve divino, divino. La verdad me encanta. Es como un tricolor entre verde, rosado, medio naranja, negro. O sea, es un color súper bonito. Divino, la verdad me encanta. Ahora nos vamos a ir con el gato. ¡Ay, qué chulada! La verdad este me está encantando, pero así mucho, mucho. Ahora aquí al gato vamos a poner esta, que les había dicho que creo que tiene, no creo, estoy segura que tiene cochinilla. Así que voy a tomar esta maceta para vaciar aquí la tierra, porque esta tierra está limpia y la voy a utilizar, como les dije, pues en algunos bebecitos que tengo por ahí. Esto estoy notando que medio que quiere ganarle el peso. Le voy a poner una piedrita. Ah, aquí tengo una piedra. Qué casualidad, tenemos una piedra. A ver, una piedrita por acá. Pero medio que está muy gigante esta piedra. Vamos a ver, por ahora está bien. Ahora sí, ya. Miren, ahí quedó la piedra. Tengo unas piedras bonitas decorativas, grandecitas, en otras macetas. Yo creo que voy a sacar una de ahí y ponerla para que se vea mucho más bonita. Y ahora llegó el momento de esta. Esta sí está mojada, pues porque a esta sí le di agua. Necesitaba agüita y le puse su agua. Además tenemos que sacar también hojas secas. Muy bien. A esta sí le vamos a sacar toda esta tierra. Me estoy haciendo un desmadre por aquí. Y esta maceta que escogí está muy chiquitita. Vamos a sacar. ¡Ay! Se me salió el bebé. Miren ahí. Qué tontera. Y sí, como les dije, tiene cochinilla. Bueno, no es cochinilla algodón. Sí es cochinilla algodón. No sé. Miren. No sé. Yo siempre me ando confundiendo con eso de cochinilla algodonosa, pulgón. Para mí son bichos feos. Le vamos a sacar todas estas hojitas que están cerquita. Eso. Y toda esta tierra. Lo bueno es que estos bichitos estaban por encima, no están al fondo. Así que va a ser más fácil de sacarlo. Había tenido dos bebecitos. Pensé que solo era uno, del cual pues me deshice ahorita. Al pobre flaquito lo hemos sacado. Mira. ¡Ay, caramba! También salió el otro. Ni modo, lo vamos a tener que poner por ahí. Ahora, ¿dónde puse mi pincel, chicos? No sé dónde puse. Ah, creo que lo dejé allá. Creo que lo puse por acá. Este pincel después se va a ir a lavar. Miren, por acácito es donde ella tiene las cochinillas por encima. Bueno, recién se estaba haciendo la cochinilla porque no tiene muchísimo que digamos. Así que esto vamos a cepillarlo. Y vamos a sacar toda esta tierra. Como les dije, no tiene cochinilla ahí a profundidad, solo estaba por encima. Así que, como si nada. Con razón arruino yo los pinceles y siempre así los trato como que bien feo. Esta en sí ya me vendieron un poquito etiolada.
y bien chiquitita, o sea, no tenía nada de chiste. Yo dije, me han engañado, pero no, miren, se ha puesto demasiado hermosa con el tiempo. Por eso es que también no la quise trasplantar. Yo dije, se va a morir. En vez que la trasplante más rápido, ¿no? Pero es que a veces uno está así como que, más o menos, no sé si les pasa a ustedes, que si ven una planta así medio que se desaniman, no sé, o seré la única, ni idea, pero algo así me pasó. Mi trapito es de todas las pinturas y cosas sucias que hago. Supuestamente está lavado, pero los colores es por lo que aquí cuando yo pinto hago esto así. Entonces por eso es que, me saqué las hojas. Por eso es que está así. Ya, ahora sí, esta va a quedar en el verde con el negro, va a resaltar muy bien. El otro medio que no me estaba convenciendo. Así vamos a poner nuestra tierra por este lado. A ver, quédate, creo que más tierrita y después al final pues, es que tengo varias cosas aquí en la mesa. Como les dije, estoy trasplantando muchas plantas porque creo que ya es el momento de trasplantar. Ya he estado mucho tiempo abandonando a mis plantas y me he estado dedicando solo a las manualidades y dije no, ya no más, hay que dar atención a nuestras plantas. O sea, les he estado dando mantenimiento así de agüita, mirando a una que otra cochinilla, pero pues así bien consciente, medio que no estaba en el jardín. Así que dije no, llegó el momento de estar conscientes aquí. Si las plantas están abandonadas, pues te van a abandonar. A ver, estas bebecitas. Esta sí tiene unas cuantas cochinillas por ahí. Y esta las vamos a poner a un costado. A ver si resisten porque están súper chiquititas. Se salieron súper chiquititas. Y ya vamos a ver con el tiempo si siguen ahí o no. Muy bien. Vamos a hacer a un ladito todo esto que hice. Y vamos a seguir rellenando a esta bebé. Ahí está bien. Le vamos a poner también a ella un poquito de perlita para que resalte mucho mejor. Agarrando siempre las bebecitas que están aquí abajo. La verdad me encanta esto. Hace un buen tiempo ya no estaba trasplantando. Y ahora pues ando trasplantando y es como que bien relajado. Les había comentado que yo a veces, no sé por qué ahorita estoy hablando tanto. La verdad a mí me encanta trasplantar en silencio, como les comenté. Pero creo que hoy estoy un poquito lorita. A veces es como que solo quiero hablar con las plantas. No sé si me entienden. Algunas veces yo digo voy a hablar con las plantas simplemente. Y les ando riñendo. No sé si les ha pasado que cuando algunas plantitas se ponen mal, se portan mal, que se llenan de bichitos o alguna otra cosa. Yo sé que es responsabilidad de nosotros, pero igual. O se están decayendo y no tienen ningún tipo de bichos ni nada, pero se están decayendo. Y yo les digo, oigan, ¿me quieren abandonar? Abandónenme de una vez o pónganse las pilas. Algo así. Ay, miren, aquí cómo están caminando estos pulgones. ¿Ven aquí estos dos? Y creo que aquí también, ¿no? Esto sí se va a ir, pero lejos, antes que se salgan hasta que termine el video. Los vamos a aplastar ahí un poquitito. Y ahorita lo voy a ir a botar lejos. Y miren, así es como ha quedado este gatito precioso. Un poquito sucio por la tierra, pero ahorita los vamos a limpiar. Y ahí están los bebecitos. Ay, la verdad me encanta, se ven súper, pero súper hermosas. Y miren, así es como han quedado las 4 bellezas. Me encanta este verde con negro, como resalta. Esa es mi canasta de bebecitos que tengo, miren. Y por acá esta otra hermosa. La verdad me encantan estos animalitos. Se ven súper cool, preciosas, divinas. Nos vemos muy pronto en otro video. Espero les haya encantado. Que tengan un súper, pero súper bonito día. Chao, preciosidades.